Hoy el tema tiene que ver con lo que es la iglesia. Yo le he colocado como título una iglesia que transforme, porque eso es lo que la iglesia tiene que hacer, transformar. Transformar no solamente la vida de cada uno de nosotros, sino transformar el lugar donde la iglesia está, la sociedad donde la iglesia está, la ciudad, el país, donde nosotros estemos. Tenemos que ser transformadores de vidas. Y les pido que me acompañen al libro de los Hechos, al capítulo 2, y vamos a leer del verso 41 al 47. Yo he querido traer ese pasaje completo para no perder el sentido de lo que la iglesia estaba haciendo, de cómo Dios se va moviendo a través de la iglesia y va transformando verdaderamente la vida de las personas, pero también hoy vamos a hacer mucho énfasis no solo en la vida de nosotros como personas, sino en la vida de nosotros como sociedad, como pueblo, como nación, como comunidad, como barrio, lo que sea, en la dimensión que nosotros estemos. Y ahí en el libro de los Hechos dice, del verso 41 en adelante dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y las compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Verso 46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa compartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Quiero llamar su atención sobre el verso 47. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Acompáñeme a orar para que el Señor hoy nos dirija con su palabra. Hechos 2, 41, 47. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Invocamos tu nombre y tu presencia. Y te pedimos, Señor, que tú estés aquí con nosotros y que tu palabra sea una realidad en nuestra vida. Que tu palabra produzca el fruto para el que tú la has enviado. Que tu palabra nos estremezca, nos mueva, Dios y Rey. Porque no vamos a estar compartiendo una enseñanza normal, vamos a estar compartiendo tu palabra. Y tu palabra dice, Señor, uno, que produce fruto, y dos, que es una palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Que tu palabra no vuelve vacía, sino que produce un cambio en nuestra vida, un cambio para vida y vida eterna. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en nosotros. Disponemos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser completo para escucharla y practicarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. En este corto pasaje podemos ver ese gran impacto de la iglesia naciente o que la iglesia naciente tenía en la comunidad. Dice que los que recibieron el mensaje y fueron bautizados fueron unas 3,000 personas. O sea, está por descontado el hecho del crecimiento de la iglesia, del número de la iglesia. Pero el número de la iglesia por sí mismo no habla de un cambio, no habla de una transformación. Cuando nosotros avanzamos y vemos cómo se mantenían firmes, cómo verdaderamente ellos se habían involucrado unos con otros y estaban permitiendo que no solo su vida, sino la vida de los que estaban a su alrededor fuera transformada y fuera cambiada. Por eso está el detalle de que compartían todo lo que tenían, de manera que no había necesidad dentro de la propia iglesia. Y en el verso 47 dice, alababan a Dios y disfrutaban de la estimación general del pueblo. O sea, no solamente tenían estimación entre ellos mismos, sino la estimación era general. ¿En dónde? En el pueblo donde estaban, en la comunidad donde residían, en el lugar donde se encontraban. Y si nosotros comparamos eso con lo que hoy día está pasando en la iglesia en general, podríamos decir que pareciera que es lo contrario. Porque muchas veces la iglesia no goza de la estimación general de las personas. Al contrario, parece que estorbara, parece que no fuera una
institución que la gente quisiera tener a su alrededor. Y yo pienso que en alguna manera es lo que está pasando en el corazón de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, valga la redundancia, pero también lo que está pasando al interior de nosotros. Porque nosotros tenemos que ser una iglesia que transforme, tenemos que ser una iglesia que muestre verdaderamente la influencia de Dios en la vida, no solo de nosotros, sino la influencia de Dios en la sociedad. Cuando nosotros vemos los números, las iglesias crecen. Hay más iglesias hoy que hace 10 años, 15 años, 20 años. Hay un número mayor de congregaciones. Por ende, también hay un número mayor de creyentes. Pero ¿usted cómo percibe la influencia de la iglesia en la sociedad hoy día? ¿Mayor o menor? Menor. Cada día vemos que la iglesia influye menos en la sociedad. Y eso es algo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Hoy día, gracias a Dios, pareciera que muchas otras personas se están dando cuenta. Y cuando hablo de otras personas, estoy hablando de personas de fe, creyentes, pastores, líderes, personas que quieren que su vida sea transformada, pero que han entendido que no es suficiente que mi vida sea transformada, que nosotros tenemos que, a través de nuestra transformación, ir y transformar la sociedad donde nosotros nos movemos. No podemos seguir igual. Nosotros no podemos seguir dejando que las cosas pasen con una indiferencia absoluta. No podemos decir, bueno, yo ya soy salvo, yo me siento tranquilo. De hecho, he dejado algunas conductas que me causaban daño y le causaban daño a las personas que estaban a mi alrededor. Con eso es suficiente porque garantizo mi salvación. No es suficiente. El Señor quiere que nosotros impactemos verdaderamente el mundo. Y dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y eso a mí siempre me ha hablado, no que el infierno viene y nosotros resistimos, sino que por el contrario, nosotros somos los que tenemos que ir. Y esas puertas no van a prevalecer, sino van a tener que ser abiertas para que las personas salgan de la oscuridad y lleguen a la luz admirable del Evangelio. Pero depende de nosotros. Depende de la actitud que nosotros, o con la actitud que nosotros confrontemos nuestra vida como creyentes. Por supuesto que nosotros tenemos que cambiar. Por supuesto que nosotros y nuestro hogar tiene que ser diferente. Pero no es suficiente que nosotros seamos diferentes, sino que tenemos que mostrar esa diferencia allá en el mundo. Por eso les decía hace un momentico el arrepentimiento. El avivamiento viene cuando viene un arrepentimiento real y genuino en la vida de nosotros. Cuando nosotros como seres humanos cambiamos, reconocemos que lo que hacemos ofende a Dios y le decimos, Señor, me puede doler, me puede ser difícil, pero yo prefiero caminar contigo que seguir caminando, a veces sí, a veces no, en tu palabra. A veces obedeciendo, a veces simplemente siendo un cristiano de forma y no de fondo. Porque hay muchos cristianos hoy día de forma, no tienen en el fondo a Cristo. No solamente hay que parecer, hay que ser también. Y pasa, cuando nosotros empezamos a revisar nuestra vida, nos pasa esto. Lo que el Señor ha querido transformar en nosotros es algo que muchas veces nosotros no dejamos que sea transformado, y es nuestra cultura. Dios quiere cambiar la cultura de cada uno de nosotros. Y cuando hablo de cultura, nuevamente, no estoy hablando del conocimiento, no estoy hablando de su capacitación como profesional o escolar u universitaria, no, estoy hablando de lo que es una cultura, las costumbres, lo que se mueve, o sea, lo que mueve el mundo, lo que determina la manera de ser, la manera de actuar, la manera de pensar de un pueblo. Esa es la cultura de un pueblo, que va más allá del estudio. Está en solo una pequeña parte. Pero la cultura son esas costumbres arraigadas, esos pensamientos, esos hábitos, normas, que hoy día nosotros vemos que no tienen mucho que ver con el Evangelio, ni con la palabra de Dios. Hoy vemos dentro de las iglesias inclusive culturas que son más
asimiladas al mundo que asimiladas al propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que Dios nos ha dado su mente. ¿Para qué nos ha dado su mente? Para que nosotros podamos entender el mundo como Él lo entiende. Para que podamos ver el mundo como Él lo ve. Para que podamos ver a las personas como Él nos ve a nosotros. Para que nosotros cambiemos nuestra cosmovisión, que también es una palabra que tiene que ver mucho con nosotros y con la manera en que nosotros nos vemos y nos relacionamos con el mundo. Cada uno se relaciona con el mundo de acuerdo a cómo ve el mundo. Y eso es algo normal y natural. Cuando nosotros somos jóvenes, vemos el mundo de manera diferente que cuando ya somos mayores. Los niños no ven el mundo como nosotros lo vemos, ¿o sí? ¿Cómo se relacionan ellos? Diferente. Cuando van creciendo, los adolescentes lo ven diferente y se relacionan diferente. Los mayores diferente, la tercera edad diferente. Nosotros tenemos que ver el mundo no como las etapas naturales, sino como Dios lo ve. Y lo que tenemos que hacer, y lo hemos hablado muchas veces nosotros, pero es oportuno repetirlo, es lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. No se amolden al mundo actual, no tome la cultura del mundo actual, no tome la forma, no se amolde, estamos hablando de tomar forma de. O sea, no nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de vida, nuestras costumbres, nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestros hábitos no son como los del mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Nuestra mente estaba sujeta a la naturaleza caída, porque no teníamos la nueva naturaleza que hoy día tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente. Dice 12:2, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. De manera que nosotros, para poder entender a Dios, para poder conocer a Dios, para poder tener la mente de Cristo, tenemos que renovar nuestra mente. No podemos seguir relacionándonos con Dios con la mente caída, con la mentalidad de la naturaleza caída. Tenemos que ser transformados. El sistema de pensamiento de la humanidad caída ha deformado el sistema de pensamiento del hombre y nosotros tenemos que regresar al sistema de pensamiento de Dios. Hoy día inclusive, muchas veces como iglesia, vemos las cosas como el mundo las ve. Por eso nuestra preocupación sigue siendo qué comer, qué beber y qué vestir. Puede ser que no tengamos hábitos pecaminosos en cuanto a los pecados escandalosos que cuidamos que no estén en nosotros, pero sigue nuestro corazón pegado del qué comer, qué beber y qué vestir. Y la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Los paganos, y no es una palabra despectiva, está hablando de una clase de personas que en su manera de pensar, de vivir, de necesidades, no tienen su mente, su corazón con Dios. Eso es simplemente. Buscan todas estas cosas, pero Dios sabe que ustedes las necesitan. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas otras cosas les serán añadidas. Para que nosotros podamos vivir de la manera en que el reino de los cielos quiere, tenemos que renovar nuestra mente y poner nuestra mente en los asuntos del reino de los cielos. Tenemos que hacerlo, no hay otra manera. No podemos nosotros ser como un híbrido, un cristiano con mentalidad de mundo o con apariencia de mundo. No, tenemos que ser cristianos auténticos, verdaderos. Y así usted a veces perciba que la cultura que usted toma del mundo no le es dañina, sino simplemente le gusta, le satisface. La palabra de Dios dice que no podemos amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Hemos abandonado nosotros
esos cimientos de la cultura. Hemos abandonado esos montes, en alguna parte los llaman los montes de la cultura, esas bases sobre las que Dios ha establecido el crecimiento de la sociedad, la familia, la religión, las artes, el gobierno, la educación. Y hemos dejado que el mundo sea el que los gobierne. Nosotros tenemos que volver y retomar esos elementos que marcan profundamente la vida, la mente y el pensamiento de las personas. Los elementos culturales son esos modelos, esos patrones, esas expresiones de una sociedad que con ello regulan, unifican y conceptualizan el comportamiento. Y hoy día vemos que nosotros podemos ver cómo los modelos de pensamiento del mundo pueden verdaderamente guiar el comportamiento de las personas. Alguna vez lo decíamos y vale la pena, creo yo, repetirlo. Una de las grandes luchas de la juventud es por ser diferentes a todo el mundo. Cuando usted le dice a un joven, ¿y usted por qué hace eso? Yo no quiero ser igual a nadie. ¿Sí o no? Y la mayoría quiere, no, yo quiero ser yo quiero ser como yo quiero ser. Pero párelos para una foto, se visten igual, hablan igual, se comportan igual, todo es igual. Pero yo quiero ser diferente. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Si se están dejando guiar por modelos preestablecidos que no son los que se supone que ellos quieren, o quieren esos modelos para ser diferentes, pero están siendo la copia de otro, no su copia. Y Dios nos creó de manera individual. Somos seres únicos e irrepetibles. Somos únicos. Nosotros tenemos que entender que a través de la cultura nos están cambiando la manera de ser y la manera de pensar. Que el enemigo nos tiene atados a esos conceptos que el mundo conoce en la esclavitud. O sea, yo no puedo separar la historia de la palabra de Dios, la historia de la humanidad, de la realidad de nosotros. El pueblo del Señor fue llevado cautivo a Babilonia. Ellos tenían una relación con Dios profunda. Ahora, todo esto no empezó ahí, todo esto empezó allá en el jardín del Edén, cuando el enemigo cambia la instrucción que Dios nos da, cambia la manera de pensar del hombre y se mete allá con la mente de Eva y cambia el concepto de que Dios le había dado. Todo es bueno, todo es agradable, todo lo puedes tomar, excepto, y pone reglas y pone límites, y el hombre transgrede esos límites y cae. Después de eso es llevado a Babilonia y es cautivado en Babilonia, y entonces su relación con Dios cambia. Ya no se relaciona con Dios como venía relacionándose con el Dios verdadero, con el gran yo soy, sino empieza a asimilar la relación con Dios a través de la cultura que tienen los babilonios, que es una cultura de muchos dioses. El Dios para esto, el Dios para aquello, el Dios para lo otro, y una relación no profunda y espiritual con Dios, sino más bien de las artes mágicas. Y entonces viene nuestra manera de pensar, y todo esto es simplemente un esbozo, no estoy haciendo una exposición ni mucho menos erudita de la situación, todo esto es un esbozo de lo que ha pasado en nosotros. Y entonces, a través de esas relaciones mágicas, viene ahora el sentimiento y el pensamiento de nosotros, como nos acercamos a Dios, en el que no queremos una transformación, no queremos un proceso con Dios, sino queremos simplemente milagros de Dios. Que en ese tiempo no se veían de esa manera como milagros, sino hechos mágicos. Hay que darle a nuestros dioses esto y Él nos da esto. Y hoy queremos acercarnos a Dios a través de esa cultura. Señor, estoy enfermo, voy pacto y tú me sanas. O voy y hago esto y tú haces lo otro.
O sea, queremos es una respuesta inmediata. No queremos un proceso. No entendemos que la palabra de Dios lo que quiere en nosotros es hacer procesos, transformación profunda en nuestra vida. El proceso de transformación cultural debe iniciar con entender que nosotros estamos caminando el camino correcto. Cuando decidimos caminar con Dios, ese es el camino correcto, no es otro camino. El único camino al Padre es Cristo. Y es el camino en el que nosotros nos debemos mantener. Pero eso implica que debemos también reconocer que el camino por el que veníamos nosotros antes transitando no es el camino de Dios. Por eso el Señor golpea nuestro corazón, dice la palabra, que Él toca nuestro corazón para que nosotros podamos abrirlo, recibirle y empezar a caminar como Él quiere que nosotros ahora caminemos. Hay un cambio verdadero, hay un cambio profundo en nuestra vida. Tiene que ser un cambio total en la vida del hombre. ¿Cómo nosotros podríamos entonces nosotros volver a llegar a esa relación con Dios? Yo creo que tenemos que decirlo con claridad, a la cultura del reino de los cielos. ¿Cómo podríamos nosotros llegar? ¿Cómo podemos establecer esa nueva cultura en nosotros? Ya tenemos una creencia diferente, ya tenemos ese corazón con Dios, pero ¿cómo empezamos a permitir que verdaderamente nuestra mente sea transformada para que podamos reconocer que todos los propósitos de Dios son buenos, agradables y perfectos para nosotros? Porque transformar nuestra mente es un proceso de transformación cultural. Es eso. Nosotros no podemos seguir amando a Dios en la cultura de la esclavitud. Voy a la iglesia, escucho la palabra, vuelvo a mi casa y sigo igual que antes de llegar a la iglesia. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Con muchas personas. Salimos para la iglesia, en la iglesia nos comportamos, en la iglesia recibimos de Dios, pero tan pronto pisamos afuera del templo, vuelve otra vez y pasa lo que antes estaba pasando. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo que recibamos acá lo llevemos allá afuera de los templos. Nosotros somos templo viviente de Dios y debemos llevar la transformación. Y todo inicia con lo que estamos haciendo hoy, una semilla, una idea, una palabra. Es lo que nosotros debemos recibir. ¿Cuál es la semilla que debemos recibir entonces? La palabra de Dios. Por eso es que venimos a la iglesia a recibir la palabra de Dios, que es la buena semilla. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿Qué fue lo que sembró? ¿O qué, en la parábola qué es lo que se siembra? La palabra. Que después viene el enemigo y la roba. Y entonces, si no hay una relación profunda, si no hay raíces, se seca por las preocupaciones, se seca por las necesidades, se seca porque la otra cultura que viene contra nosotros, las otras ideas vienen y no permiten que dé fruto, que eche raíz. Hay muchas explicaciones de esto. Cuando usted lee ese versículo puede entender qué puede estar pasando, pero se inicia con la palabra, con una semilla que Dios siembra en el corazón. Y hoy nosotros queremos que la palabra de Dios sea esa semilla que quede sembrada en nuestro corazón para que haya una transformación verdadera, profunda en nuestra vida. Lo que les contaba de Génesis, está en el capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al 5, para que nosotros veamos con la palabra de Dios lo que el enemigo hizo. Génesis 3, capítulo 1 al 5. Génesis capítulo 3, verso 1 al 5. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Fíjese que la pregunta de la serpiente es una pregunta mentirosa, porque eso no fue lo que dijo Dios. Lo que primero hace es poner en duda lo que Dios hace. Y es lo que nosotros hoy vemos. Todo el mundo pone en duda lo que Dios dice. No matarás. Pero hoy estamos tomando la decisión de decir, pero es que es bueno matar.
Porque es que si matamos a estos niños que no han nacido, pues le damos mejor calidad de vida a esta mamá, que no tuvo el carácter de mantenerse en la firmeza y en la pureza. O bueno, aceptemos que de pronto tuvo una circunstancia difícil, pero que no tiene el arrojo de decir: Señor, tú eres mi guarda, tú eres quien me cuida, tú eres quien me protege. Y superar cualquier situación difícil que pueda llegar a venir sobre su vida. Dice: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, no lo toquen, de lo contrario morirán. La mujer le dijo lo que Dios le había dicho, le contestó la verdad. Y vuelve la serpiente, pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Y siembra una semilla diferente en la mente de la mujer. Lo que la palabra de Dios dice no es verdad. Y entonces la verdad absoluta, que era la palabra de Dios, ahora se vuelve una verdad relativa. ¿A qué? A lo que usted crea, a lo que usted piense, a lo que aquel conceptúe. Dios sabe muy bien que cuando coman ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La semilla de la palabra es sembrada diferente, la palabra diferente, una palabra antagónica, una palabra de mentira frente a la palabra de Dios, a la que originalmente el Señor había sembrado, y cambia la forma de pensar de la humanidad. Porque desde ese momento la mujer no dice: lo que me dijo Dios es necesario hacerlo, sino: es bueno ese fruto que ahora usted me ha mostrado, es deseable para comer y yo lo quiero. Todo empieza con esa semilla. Y la semilla que nosotros tenemos que albergar en nuestra mente y en nuestro corazón es la semilla que Dios nos ha dado desde el principio, y es la palabra de Dios. ¿En qué dimensión? En toda la dimensión de lo que la palabra de Dios nos da. Nosotros no podemos seccionar la palabra. Es que yo creo que esto sí, es que yo creo que esto no. Es que para mí esto tiene este valor, es que para mí tiene otro valor. Es que eso significa esto, significa lo otro. No. La palabra de Dios se interpreta por sí misma. La palabra de Dios es clara. Yo no creo en un Dios que hizo una palabra que el hombre no puede entender, que el hombre no puede discernir, que el hombre no puede asimilar, que no puede traer vida, que no puede traer fruto, que no puede traer transformación al hombre si él mismo la hizo. ¿Quién hizo la palabra? Estoy hablando de la Biblia. ¿Quién la hizo? Luego esa palabra tiene que ser perfecta, tiene que producir cambio. No tendríamos nosotros por qué estar diciendo: no, es que yo pienso lo otro. No. La palabra permanece para siempre, y ella misma nos deja ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tiene que permanecer. Pero nosotros tenemos que entender que hay un proceso de prodigación de la palabra o comunicación. Nosotros tenemos que seguir comunicando la palabra. Usted hoy recibe la palabra, hoy recibe la semilla, hoy abre su corazón, pero yo no puedo dejar de decirle que esto está sujeto a la libertad de albedrío de cada uno de nosotros. Porque usted tiene libertad. Porque usted puede salir y decir: sí, lo hago o no lo hago. Usted puede decir: sí, quiero relación con Dios o no quiero relación con Dios. Pero cuando usted recibe la semilla, tiene que ir a comunicarla. Tiene que dejar que esa semilla le transforme a usted su pensamiento, su corazón, su forma de ser, e ir y comunicar la semilla. Génesis capítulo 3, verso 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó del fruto y comió. Hasta ahí recibió la semilla, ¿cierto? ¿Qué hizo después? Luego le dio a su esposo y también él comió. O sea, nosotros no nos podemos quedar con la semilla, tenemos que llevar la semilla. Aquí estamos hablando del ejemplo de lo que hizo Eva, pero cuando usted recibe la palabra, ¿qué tiene que hacer con la palabra que recibió? Ir y llevarla a otros.
Primero vivirla, primero dejar que esa palabra le transforme y también ir y hacer o ayudar o permitir que otras personas también reciban la semilla de la palabra de Dios. Señor, hoy tú me has enseñado a perdonar. ¿Qué tengo que hacer? Ir y perdonar e ir y predicar el perdón. Señor, tú me has enseñado hoy a caminar en santidad. ¿Qué tengo que hacer? Caminar en santidad y buscar que las personas caminen en santidad. Tú me has enseñado hoy que no debo, Señor, transgredir tu palabra. ¿Qué tengo que hacer? No hacerlo e ir a enseñar que no tengo que transgredir la palabra. Eso es algo fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que caminar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Necesitamos nosotros no solamente manifestarlo, sino cuidarlo, cuidar esa semilla que Dios nos da. ¿Se acuerdan que cuando la parábola del sembrador dice que tenemos que sembrar, cuidar, regar, alimentar? Porque si nosotros no cuidamos, ¿qué pasa con esa semilla? Se pierde, se daña, no florece, ni en nuestro corazón, ni en el corazón de las demás personas. O sea, nosotros no podemos seguir siendo oidores olvidadizos de la palabra. Tenemos que ser oidores hacedores de la palabra. Lo que dice Mateo. ¿Sí? El hombre sabio, el hombre prudente, es el que escucha y la pone en práctica. El que escucha y no la pone en práctica es un necio. Eso lo dice la palabra. O sea que si yo vengo, escucho la palabra y salgo y sigo siendo el mismo, ¿a qué me compara Dios? A un necio. Y es motivo de ponerme bravo, de pelear con Dios, es que me están tratando de necio en la iglesia. No, es motivo de decir, Señor, si tú me estás dando evidencia de que yo estoy siendo necio, ¿qué tengo que hacer? Cambiar, ser transformado. Pero tenemos que perpetuar también esa palabra, o sea, hacer que esa palabra permanezca en nosotros. Nosotros hoy derivamos nuestro pensamiento del pensamiento grecorromano, porque nosotros fuimos ciudadanos o fuimos criados o levantados bajo ese pensamiento, esa forma de ser. Un ejemplo claro, los que trajeron la conquista aquí fueron los españoles y llegaron con una relación con Dios a través de las imágenes de la idolatría, un pensamiento greco-romano, la iglesia de Roma. Y eso es lo que ha moldeado nuestra manera de relacionarnos con Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros es transformar y empezar a pensar con el pensamiento que Dios nos da a través de su palabra. Un ejemplo, Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 4 al 9. Escucha, Israel. O sea, escucha, iglesia, Dios es mi vida. Y puede colocar el nombre de cada uno de ustedes. El Señor nuestro Dios es único, es el único Señor. O sea, no hay más dioses. Es un solo Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Cuáles son las palabras que tenemos que guardarnos en nuestro corazón? Las que hoy nos manda Dios, la palabra de Dios. Grábatelas en el corazón. Incúlcalas también a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, hable con sus hijos, hable con las personas de su casa. ¿De qué? De la palabra de Dios. De esa que usted tiene guardada ¿en dónde? En su corazón. Pero hoy escuchamos con frecuencia que nuestros hijos no quieren escuchar de Dios. Papá, no me hable de Dios. Mamá, no me hable de Dios. Eso yo no quiero saber. Y nosotros debemos ayudarles y hablarles de Dios. Ahora, puede ser que nuestros hijos en este momento sean grandes, pero tendríamos que haberles empezado a hablar desde pequeños. Ahora, ¿es tarde? No, no es tarde.
No es tarde. Dios nos da la gracia, Dios nos da la forma, Dios nos da el poder, Dios nos da la palabra, porque la palabra de Dios es poderosa y eficaz. Así es de que no tenga temor. Es que yo tenía que hacerlo cuando eran pequeños. Sí, tenía que hacerlo. No lo hizo. Bueno, gloria a Dios. Pida perdón y empiece a hacerlo. ¿Cómo lo hago, Señor? Dame gracia. Que tu palabra esté en mí. Que tu gracia esté en mí. Que tu mente esté en mí. Que yo no hable. Que seas tú el que transmita el mensaje. Otras veces lo hemos hablado. Cuando yo hablo de esa, siempre me voy a la pesca milagrosa, al episodio de la pesca milagrosa, en el que los pescadores estuvieron haciendo toda la noche lo que ellos sabían hacer. Echaron las redes, botaron los anzuelos, fueron sigilosamente al lugar donde tenían que estar y no recogieron nada. Cuando vuelven a la orilla y el Señor les dice, vuelvan allá. Ya era de madrugada, ya ni siquiera era de madrugada, ya era de día. Porque Él estaba enseñando ya. Y hagan lo que ya hicieron. O sea, yo puedo asimilar esto. Señor, no enseñé a mi hijo cuando era joven. Ahora te conozco, no importa, vuelve allá. Pero ya está viejo, ya no es oportuno, ya los peces se están yendo, porque el ruido, la gente, la luz, todo eso ahuyenta al pez. No importa, ve allá. ¿Y qué dice Pedro? No, pero ¿cómo se le ocurre que ahora de grande voy a enseñar? No, dice, Señor, ahora echaré la red en tu palabra. Señor, tú me dices que ahora enseñe a mis hijos, que ahora le hable a mis hijos, que ahora les hable de Dios. No lo hice cuando pequeños, ahora ellos no quieren recibir el mensaje. Pero como tú me lo dices, lo haré. En tu palabra echaré la red. En tu palabra les predicaré el evangelio. En tu palabra les hablaré con amor. En tu palabra les mostraré mi transformación. En tu palabra les dejaré ver el testimonio del cambio que tú has hecho en mi vida. Y la pesca será milagrosa. No es en nuestra fuerza, no es en nuestro poder, es en el poder de Dios. Nos fascinan las alabanzas. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Cuando usted lleve la palabra de Dios, no la lleve en su fuerza, no la lleve con espada, llévela con el poder del Espíritu Santo. Y verá la transformación en su casa, pero tiene que hacerlo. Hay un proceso de propagación. Escucha, Israel, átalas a tu mano como un signo, llévalas en la frente como una marca, escríbelos en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Fíjese que el alcance de la palabra no es solo para la casa y para el corazón, es para la sociedad también. Nosotros no podemos abandonar, no podemos dejar las bases de la cultura en manos de los que no son de Dios. Nosotros tenemos que llevar la cultura del reino allá donde se establecen las bases de la sociedad. Debe haber hombres de Dios, y cuando hablo de hombres no estoy hablando de solamente varones, estoy hablando de la humanidad. Debe haber hijos de Dios en la economía, ¿sí o no? En el arte, en la educación, en el gobierno, en la religión. Tenemos que ocupar esos lugares. Y no podemos seguir pensando que es que eso es del diablo, que es que nos estamos volviendo, para el caso de lo más inmediato que tenemos como ejemplo, la política, nos estamos volviendo políticos. No, estamos reconquistando el lugar que nosotros abandonamos. Hoy 5 personas tomaron decisión por 50 millones de colombianos. Y tenemos que ir y decir, no, vamos a tomar nuevamente ese lugar. No podemos ser cobardes, no podemos guardar silencio. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Tenemos que movernos, nosotros tenemos que entender que Dios sí quiere una iglesia que se mueva verdaderamente en el propósito que Dios tiene para la iglesia. Yo no puedo seguir pareciendo un cristiano, yo tengo que seguir siendo un verdadero cristiano.
en el lugar donde yo me mueva. Universidad, colegio, empresa, negocio, en donde usted quiera. Usted es luz en medio de tinieblas. Y usted no está para parecer esa. Ahora hay una luz negra, ¿cierto? Hay una luz. Sí, hay una luz que le llaman luz negra, ¿no es? Una que se utiliza para bajar índices de luminosidad. Usted no puede ser una luz que no alumbre. Usted tiene que ser una luz que lleve el evangelio a otros lugares. Y Dios le da el poder y Dios le da la autoridad. Usted no va con el poder de, supongamos, a la universidad. Usted no va con el poder del rector. Usted no va con el poder del ministro de educación. No, usted va con el poder de Dios. Pero cuando usted tiene relación íntima con Dios, cuando usted y Él son uno, cuando usted, a pesar de nuestras dificultades o a pesar de nuestros errores o a pesar de nuestra debilidad como seres humanos, no excusa el pecado, no estoy excusando, estoy diciendo que Dios nos usa a pesar de nuestras debilidades, pero si tenemos un compromiso con Dios, Dios nos respalda. Dios nos respalda. La universidad no tendría por qué ser el cementerio de los cristianos jóvenes. No tendría por qué serlo. La universidad tendría que ser el semillero de más jóvenes cristianos. Las empresas, las oficinas, no tendrían por qué ser el cementerio de los hombres que van a trabajar y ahí entonces consiguen amante o consiguen cosas que se salen del propósito de Dios. Tendrían que ser lugares donde personas que trabajan, que tienen necesidad, también conozcan al Dios verdadero. Donde quiera que nosotros vayamos, tendría que ser un lugar donde la luz de Dios llega e irradia. Donde hay sanidad, donde hay transformación, donde hay libertad, donde hay amor, donde hay perdón. Eso tiene que ser una realidad de nuestra vida. Tenemos que vivir conforme al propósito que Dios nos da. Una semilla siempre necesita la mente y el corazón de un hombre para florecer y perpetuarse. Si usted siembra la semilla, muere y va a sacar raíz, pero si usted no cuida, si usted no riega, si usted no siembra, ¿qué va a pasar con esto? No siembra, no cuida. ¿Qué pasa con esa semilla? Se va a secar. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro corazón tiene que estar y nuestra mente tiene que permitir que florezca la palabra de Dios en nosotros. No es solamente ya escuché hoy el sermón y en el resto de la semana no cuido la palabra, no la riego, no quito la maleza, no me preocupo por nada. No, yo tengo que cuidar la semilla y mi mente y mi corazón tienen que permitir que la palabra de Dios florezca. Tenemos que permitir que Dios permanezca en nuestra vida. Debemos establecer el carácter, el pensamiento del reino de los cielos en nuestra mente, en nuestro corazón. El reino de los cielos no se mueve como el mundo. Los principios del reino de los cielos no son los principios del mundo. Pero la única manera de tener nosotros comunión verdadera, una transformación verdadera, es teniendo una comunión íntima con el Espíritu Santo. No hay otra forma, no hay otra manera. Cuando nosotros leemos el pasaje de Ezequiel del río que sale del templo, ¿se acuerda? Dice que tuvo la visión de un río que salía del templo y empezaba a fluir, y que cuando él empezó a caminar, el río primero le llegaba a los tobillos, anduvo 500 metros y le llegaba a las rodillas, anduvo 500 metros y le llegaba a la cintura, hasta que el río ya no se podía atravesar sino a nada. Eso implica que sí o sí tengo que mojarme para estar en la presencia de Dios. Yo no puedo permanecer a que me llegue únicamente a los tobillos. Yo no puedo avanzar y a las rodillas únicamente, pensando que ya es suficiente. Ni siquiera lo toca.
Yo no puedo permanecer y decir voy a avanzar hasta los lomos, o sea, hasta la cintura. Me da miedo meterme más. No. Yo tengo que relacionarme con el Espíritu Santo hasta que ya no pueda yo, sino atravesarlo a nado, sumergido en el Espíritu Santo. Sumergido en el Espíritu Santo. Esa es la manera de que podamos transformar nuestra vida. Esa es la manera en que nosotros podemos transformar nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestra vida, nuestro corazón. Y pienso que es oportuno que hoy hagamos un primer ejercicio en ese sentido. Que hoy busquemos a Dios, pidamos perdón y le digamos al Señor, Señor, yo quiero empezar a sembrar el reino de los cielos en mi vida. Y yo quiero empezar, Señor, a dejar que el reino de los cielos verdaderamente no solamente me toque a mí, sino toque a mi familia. Hoy vamos a arrepentirnos. Hoy vamos a decirle al Señor que nos ministre. Hoy vamos a pedirle al Señor que llene nuestra vida y que haga un cambio sustancial en nosotros. Amén. ¿Está de acuerdo? ¿Quiere hacerlo? Entonces, vamos a hacerlo. Por favor, tómese un minuto para orar. Tómese usted un minuto para entregarle su corazón a ella. Y vamos a que Dios nos guíe hoy en su palabra. Señor, hoy queremos venir a tu presencia, Dios y Rey, a desnudar nuestro corazón. Hoy queremos venir a tu presencia, Padre poderoso, a que nos guíes, a que nos llenes con tu presencia, a que derrames de tu gracia sobre mí, a que nos muestres, Padre poderoso, Señor, qué es lo que tú quieres. Padre Santo, guíanos. Padre del cielo, queremos, Señor, que nuestro corazón hoy verdaderamente guarde la semilla de la palabra y camine en el propósito que tú quieres para nosotros. Y vamos al Señor a recibir tu palabra y vamos a mirar en lo profundo. Y estamos buscando esa relación íntima y verdadera contigo. Hoy reconocemos que te necesitamos. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Hoy reconocemos, Padre poderoso, que necesitamos, Señor, no que el agua del Espíritu nos llegue a los tobillos o tal vez, Señor, a las rodillas. Hoy queremos avanzar para que nuestra relación contigo, Señor, sea esa relación que nos sumerge en la relación con el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te doy por este tiempo y dile al Señor, Espíritu Santo, tú me conoces. Tú sabes si soy de mal genio, si tengo un espíritu de ira, de contienda, de pelea, de disensión, si estoy en pecado, si fornico, si veo pornografía. Tú me conoces. Tú sabes, Señor amado, quién soy. Tú me has desnudado, Señor. Tú me conoces en la intimidad. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que yo no salga igual, sino que tu poder me limpie. Que como nos dijo el Espíritu Santo a través del pastor, que yo no parezca un cristiano, sino que sea un verdadero cristiano. Que deje de contestar mal, que dé verdadero testimonio de la luz que eres tú en mi vida, que abandone la trampa, la perversidad de mi corazón, que deje de llamar a lo malo como si fuera bueno y a lo bueno como si fuera malo. Pídele la transformación al Espíritu Santo en este momento.
Dile, no quiero seguir siendo así. No quiero parecer cristiano, quiero ser un verdadero cristiano. Quiero ser un hijo auténtico. Y gracias, Espíritu Santo, porque llevo años diciendo que soy cristiano, pero no doy testimonio de cristianismo. Robo, miento, hablo de las personas, critico, juzgo, no tengo amor. Me hace falta el amor. Si tienes una esposa, si tienes un esposo, qué tan comprensivo, qué tan amoroso has sido con tu esposa. La has traicionado, la has abandonado, la has dejado. Pídele al Señor que te perdone. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nosotros como colombianos y ciudadanos del cielo necesitamos una transformación para cambiar esta tierra. No queremos seguir siendo los mismos, Señor. Gracias por la exhortación que hoy, Señor, nos has traído. Y lamentamos y te pedimos perdón que nuestros gobernantes, Señor amado, hayan sacado una ley de muerte contra los niños. Perdónanos, Señor. Y nos disponemos, Señor amado, para ir a representar a los niños, Señor amado, hoy, para vestirnos de blanco, Señor amado. Sácianos y te damos gracias también, Señor, por el tiempo que tú nos regalas, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por amarme, gracias por transformarme, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Yo necesito más de ti, todo de ti. Dile, Señor, yo no quiero nada de mí. Someto lo perverso de mi corazón a tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en lo que nos falta hacer del servicio, que es la cena del Señor, y recoger nuestros diezmos y ofrendas y despedirnos con la bendición sacerdotal, examine su corazón. Cuando nosotros hablamos de lo que estamos hablando, no estamos específicamente diciendo es que usted, el que está sentado acá, no. Son cosas que nos tocan a todos, que nos llegan a todos, algunas cosas de manera particular, otras de manera tangencial. Pero lo que sí tenemos que hacer todos es dejar que Dios transforme profundamente nuestra vida. Amén. Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga.